Para esta actividad vamos a utilizar unos datos que nos van a servir para comprender la utilidad que tienen los filtros y además la creación de tablas dinámicas. En el archivo que vemos acá tenemos información muy sencilla de las ventas que podría tener una tienda de barrio. En este caso no tenemos muchos productos y no tenemos como mucha información. Solo queremos tomar los datos de 3 meses, de unos cuantos productos que se vendieron, la cantidad de esos productos que se vendió en ese mes, el valor de cada producto y por lo tanto la multiplicación de estos dos, o sea, el valor de venta total de ese producto en ese mes. Los filtros nos sirven para comprender un poco más la información según lo que necesitemos. Por ejemplo, si queremos saber cuáles fueron las ventas totales de un mes, por ejemplo del mes de febrero, ¿qué haríamos? Si no tuviéramos filtros tendríamos que mirar aquí enero, febrero, febrero, febrero y analizar que aquí por ejemplo da una suma. Eso suma 706.600. Si quisiera mirar cuáles fueron las ventas para un producto como Doles Gripa, tendría que mirar acá, acá y acá, que serían 26.850. Pero ¿hay alguna forma más fácil de hacer eso? Sí. Y para eso son los filtros. Entonces, para crear un filtro sobre esta información, seleccionamos la cabecera, que es esta información. Vamos a seleccionar la opción datos y luego el botón filtro, que podemos ver que el icono es un embudo. Él automáticamente genera unas flechitas que ya nos permite poder seleccionar lo que queramos de la información que está filtrada, que se puede filtrar. Por ejemplo, yo selecciono mes, puedo seleccionar febrero solamente y ver de una vez la información que se vendió en febrero: piñatas, labiales y desodorantes, y otra vez labiales. A veces la información puede llegar a repetirse, eso es muy normal. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas cuando analicemos la información. Por ejemplo, si no fueran, por ejemplo, si en febrero yo fuera a analizar solo los labiales, pues entonces pues podría obtener dos registros para ese filtro. En ese caso tendríamos los datos filtrados por mes y los datos filtrados por producto. Ahora, para quitar los filtros simplemente volvemos a seleccionar todo, o le decimos aquí borrar filtro de productos, aquí borrar filtro de mes, y tenemos ya toda la información. Por ejemplo, si seleccionamos solo los desodorantes, vemos que se vendió en enero y en febrero. Entonces ya podemos hacer cálculos, revisar información. Pero por ejemplo, si yo quiero ver exactamente los totales, pues me toca calcularlos por aparte. O sea, calcular aquí la suma y me da 423. Pero a la hora ya de yo quitar el filtro, ya la suma me da diferente.
Entonces, ¿cómo hacemos para tener esa información y que no se varíe cada que yo voy a hacer un filtro? Pues para eso sirven las tablas dinámicas. Entonces vamos a quitar el filtro de esta tabla y vamos a crear una tabla dinámica. Lo primero que tenemos que saber de las tablas dinámicas es que requieren información de este estilo y que, como todo, inicialmente hay que seleccionarla. Después vamos a la opción insertar, le decimos tabla dinámica, realizamos que sí sea el rango de datos el que se quiere hacer y luego elegimos dónde se va a ver la tabla. Normalmente uno la puede trabajar en una nueva hoja de cálculo, eh, digamos, para tener un poco más de libertad de espacio para analizar, o porque, digamos, la tabla dinámica puede obtener información de otras fuentes, pero vamos a hacerlo en la misma hoja para que podamos analizar la información en esta tabla y la información que sale en la tabla dinámica. Cuando es en la misma hoja, tenemos que seleccionar la ubicación donde vamos a poner la tabla. Entonces, hacemos clic en este botón y yo le indico que va a ser en esta celda, que sería la G1, como podemos ver acá. En este caso vemos que se utiliza el símbolo pesos para indicar que nunca va a cambiar de posición. Hacemos clic en aceptar y vemos que se genera un cuadro acá donde iría los informes de la tabla. Por otro lado vemos que aquí hay un montón de opciones donde están los datos del encabezado, que es mes, productos, cantidad, valor, unidad y total. Y hay unas áreas donde yo puedo arrastrar esta información, que es, si yo quiero asignarle un filtro al informe, indicar cuál es la etiqueta de columna, es decir, cuál de estos datos irían en columnas diferentes y cuáles en filas. Y por último, los valores a mostrar. Pero esto lo vamos a entender con ejemplos. Fíjense que a partir de esta información vamos a poder sacar múltiples informes, solo variando algunas cosas. Yo selecciono el mes y lo pongo como etiqueta de fila. Vemos que los meses, los 3 meses quedan acá. Y si yo selecciono el producto y lo pongo como etiqueta o columna, vemos que cada producto queda aquí, queda desodorante, pelos labiales, piñatas y el total. Entonces tenemos ya una tabla generada que me muestra meses, producto. ¿Qué podemos mostrar acá entre cada uno? Podemos mostrar la cantidad de productos que se vendieron en cada mes. Entonces, para hacer eso, aquí donde dice valores, en el área de valores, indicamos que vamos a poner la cantidad. ¿Y qué vemos? Vemos que sale que de desodorante se vendieron 34 en enero, que en febrero se vendieron 17, que en marzo no se vendió nada. Pero si acuerdan de ese dato que estaba repetido aquí, que era labiales en febrero, que eran 10 y 11 acá, eso daba 21. Él automáticamente los está sumando acá. Entonces nosotros ya no nos tenemos que preocupar que si hay registros duplicados o cosas así. Adicional a ese, podemos cambiar que en vez de la cantidad nos muestre el total.
o sea, el valor en pesos vendido. En este caso estamos viendo que de desodorante en enero se vendieron 282.200 pesos. Dobles gripa, 19.950 piñatas, y aquí sale el total general. Es decir, en enero se vendieron 1.179.650. Entonces esto nos sirve para poder analizar información de una forma mucho más clara y sin tener que recurrir a los filtros que les mostré ahora para hacer los cálculos. Él ya los está haciendo automáticamente. Si yo quiero mirar lo que se vendió de desodorante en esos 3 meses, podemos dirigirnos a estas columnas. O si queremos ver el total vendido en los 3 meses, pues sale acá. Pero si por ejemplo yo quisiera ordenar esto de otra forma, que, que en vez de los meses acá en las filas esté como columna y que los productos estén en las filas. Entonces simplemente quito los valores y pongo productos en fila, en el área de fila, y meses en el área de columnas. ¿Y qué vemos? Es exactamente la misma información que vimos anteriormente, solo que ya está ordenada al revés. Claro, también podemos hacer lo mismo con cantidad, como estaba ahora. Podemos coger esta suma del total, quitarla y poner más bien cantidad, y nos sale aquí la misma información. 45 piñatas se vendieron en enero, 22 piñatas en febrero, ninguna en marzo y 67 en total en esos 3 meses. También podemos hacer combinaciones, podemos indicar que, por ejemplo, no tengamos la información del mes, sino solo de producto. En este caso vemos que es una información más resumida, solo me está diciendo la cantidad que se vendió en ese trimestre. O el valor que se vendió, la cantidad de dinero que se ganó. Pero también podemos mezclarlo con algo adicional. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le ponemos el mes como un valor? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en 2 meses, en 2 de los 3 meses se vendió desodorante, que en 3 de los 3 meses se vendió dobles gripa, que en 2 de los 2 meses se vendió piñata. Lo que pasa es que no sabemos en cuáles meses fueron, pero de pronto nos puede servir para algún informe. También podemos hacerlo diferente. Y aquí estamos viendo la cantidad de productos que se vendieron por mes, independiente de cuál fue el producto. O podemos indicarle el valor que se vendió, perdón, el total que se vendió, que sería 1.306.600 y así. También podemos agregar cantidad y valor. En ese caso vemos que para enero se vendió 1.179.650, que fue vendido por 212 productos. De 60 productos que se vendieron,
Esos dieron un total de 706.600 pesos y así. Entonces nosotros podemos hacer más combinaciones. Si ponemos aquí producto, sería similar. O si ponemos, por ejemplo, eh, dos etiquetas en la fila, en este caso producto y mes, y ponemos aquí cantidad, estamos creando una tabla donde podemos diferenciar, podemos mostrar simplemente la cantidad de productos vendidos en ese trimestre, o podemos verlo separado por cada mes. Entonces la idea es que uno ya, dependiendo del informe que uno necesite, uno empieza a mover esta información, porque también podemos quitar la suma de la cantidad y poner el valor, o incluir también la cantidad. Entonces en este caso tendríamos una información diferente, pero noten que es diferente a la que tenemos acá, que en en esto fueron los datos, pero noten que la información es diferente a la original. En esto ya tenemos los datos calculados. Adicional a esto, nosotros podemos agregar datos, digamos, adicionales que tienen que ver con un filtro en el informe. Por ejemplo, si agregamos un filtro por mes, nótense que aquí tenemos la cantidad en todo el trimestre. Pero si nosotros agregamos un filtro de mes en el informe, aquí vemos el filtro, y le decimos muéstreme solo lo de enero, él va a mostrar aquí los datos de enero. O si es marzo, va a mostrar solo los datos de marzo. Eso es muy importante porque a eso se refiere con lo de tablas dinámicas. Vean que moviendo esto cambia completamente la estructura del informe, de cómo se va a ver la información. Y más si le agregamos un filtro. Por ejemplo, podemos quitarle este filtro y ponerle un filtro por producto. En este caso es más sencillo, que solo me está mostrando la cantidad. Pero si pusiéramos, por ejemplo, una columna, y acá tenemos los productos que se vendieron en ese trimestre. Pero si filtramos nuevamente por solo febrero, notamos que ya algunas columnas se ocultan, pero permanecen los productos. O si es febrero y marzo, vemos que ya salen dos columnas. O podemos ponerlo todo al mismo tiempo. Si ponemos un filtro por mes, un filtro por producto, ya aquí, por ejemplo, yo puedo decir enero, labiales. Bueno, en este caso no había. Dobles gripa en enero, 133. Entonces ya es cuestión de cómo nosotros vamos a manejar el informe. Lo más importante es que comprendamos lo que queremos hacer. Si queremos utilizar, por ejemplo, en este caso los productos como filas y los meses como columnas,
y qué información queremos mostrar, si la cantidad de productos vendidos o el valor. Entonces, dependiendo de los datos que ustedes tengan, ustedes ya tienen que analizar cuál es el mejor informe para presentar.